Salud, desde San Juan, Argentina. Les saluda Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio. Grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Con los gatos sorprendidos de que siga grabando a esta altura de la historia humana y con la bebida recién servida en el porrón, estamos viviendo la temporada 2024. Y volvemos con todo lo que nos quedó en el tintero. Ya saben, reflexiones más profundas, episodios más largos y cervezas más heladas. Quieres agrandar los sesos, pero quieres hacerlo con crudeza. Quieres ser un pensador completo. Pero quieres beber en la cabeza. Pues se escucha el podcast del epistemólogo ebrio y pierde la vergüenza. Pues se escucha el podcast del epistemólogo ebrio y gana nuevas certezas. El podcast del epistemólogo ebrio te asegura filosofía y cerveza. En este episodio les traemos algunas cosas interesantes. De la mano del filósofo Federico Di Trocchio con su libro Las mentiras de las ciencias, traemos una reflexión sobre los engaños de los científicos del siglo XX. Luego, donde hemos pagado los derechos del autor, les proponemos una reflexión musical sobre el naturalismo. Por último, de la obra Una historia poco convencional de la filosofía occidental, escrita por la filósofa ecofeminista Karen Warren, les proponemos una pequeña conversación entre Gottfried Leibniz y Anna Conway. Así que arrancamos. Seguramente el físico Robert Millikan se comportó de una manera muy similar a Dalton, a Newton, a Galileo a la hora de cambiar los datos. Robert Millikan es un premio Nobel de Física en 1924. Para llegar a determinar la carga eléctrica del electrón, que aún hoy se considera la unidad de carga eléctrica, hizo un razonamiento que estructuró de una forma muy simple. Si un cuerpo se carga negativamente porque mediante la fricción obtiene electrones de otro cuerpo, su carga eléctrica total debe ser necesariamente un múltiplo entero de la carga del electrón. Después de haber cargado un gran número de cuerpos pequeños y de haber confrontado sus cargas eléctricas, se puede pretender descubrir el valor base de la carga eléctrica que corresponde a la carga del electrón. Ahora bien, los medios que utilizó Millikan eran esencialmente un rociador, que era en el origen un vaporizador de perfume, que lanzaba gotitas minúsculas de aceite entre dos placas metálicas unidas a una batería, de forma tal que generaban un pequeño campo eléctrico. Estas gotitas caían naturalmente hacia abajo por efecto de la fuerza de la gravedad, pero cuando se las sometía a la acción de una fuerza eléctrica dirigida hacia arriba, permanecían en equilibrio o volvían hacia lo alto. Con el lenguaje imaginativo que le caracterizaba, Millikan sostenía que cuando una gota de aceite se mueve hacia arriba a la velocidad más baja posible, podría apostar que solo un electrón aislado estaba apoyado sobre su espalda. Sin embargo, el fenómeno más interesante era de las gotitas que permanecían en equilibrio, porque en ese caso era posible deducir la carga eléctrica de la gota una vez que se conocía su masa. Esta podría determinarse observando en el microscopio el radio y multiplicando luego el volumen de la gota por la densidad del aceite utilizado. Calculando las cargas eléctricas de sus gotas, Millikan descubrió que era siempre múltiples de una cantidad E que representaba el cuanto, es decir, la unidad mínima de carga eléctrica.
El artículo más importante en el que Millikan aportó la medición más exacta del valor de E fue publicado en 1913, y la información se apoyaba en datos calculados a partir de 58 gotas de aceite. 58 gotas de aceite. Además señalaba que este no era un grupo determinado de gotas, sino que representaba todas las gotas estudiadas durante 60 días consecutivos, durante los que se desmontó y volvió a reconstruir el aparato experimental. La misma afirmación aparece en el libro El Electrón, donde apunta a estas 58 gotas que representan todas las gotas estudiadas durante 60 días consecutivos sin excluir ninguna. La información es muy importante en tanto que tan solo una de esas 58 gotas ofrecía los resultados de E que se extraían en medidas iguales al 0,5% las otras. Ahora bien, examinando los cuadernos del laboratorio de Millikan, el historiador de la física Gerald Holton descubrió que esta afirmación es falsa. En realidad, Millikan había trabajado sobre un total de 140 gotas, pero había decidido publicar solamente los datos que se referían a 58 de estas gotas, que eran, obviamente, los que ofrecían los resultados más próximos al valor buscado. En sus cuadernos, Millikan presenta también los motivos por los que habría descartado los datos que consideraba poco significativos. Él mismo pensaba que las causas se debían algunas veces al bloqueo del manómetro por una burbuja de aire, otras a interferencias de la convección, otras veces a errores del cronómetro y finalmente al funcionamiento defectuoso del atomizador. Recordemos que es un vaporizador sobre placas de metal. En todo caso, es cierto que las 58 gotas que él registra y que aparecen en el artículo no eran las únicas sobre las que había trabajado, y es cierto también que de haber considerado la totalidad habría obtenido un valor de E mucho menos exacto. La anécdota es importante en tanto en cuanto el físico austriaco Felix Ehrenhaft, con un aparato análogo aunque mucho más preciso que el de Millikan, había presentado ya en 1910 una serie de observaciones de las que se desprendía que no era en absoluto cierto que la carga eléctrica de las gotitas fuese siempre E o un múltiplo de la misma. No era cierto entonces que E era la unidad mínima de la carga eléctrica, dado que podían encontrarse gotitas cuya carga presentaban valores inferiores. Por consiguiente, en mayo de 1910, Ehrenhaft expuso la hipótesis de la existencia de una entidad más pequeña que el electrón, que él mismo denominó como subelectrón, y sostuvo que sus resultados demostraban que en la naturaleza no existen cantidades indivisibles de una carga eléctrica que se correspondan con el valor aproximado presentado por Millikan. Estos datos crearon cierto embarazo en el mundo científico, ya que en aquel momento la existencia de un cuanto de carga eléctrica asociada al electrón era una idea dominante. Aún hoy, la física sostiene oficialmente que ningún experimento ha demostrado de forma concluyente que en la naturaleza existen cargas eléctricas menores a E. Esta sólida convicción se vio reforzada tan solo después de la publicación del artículo de Millikan en 1913, ya que antes de esa fecha, científicos ilustres como Albert Einstein, Max Planck, Max Born y Erwin Schrödinger habían considerado seriamente la hipótesis de los subelectrones, que comenzó a discutirse en el mundo científico a partir de 1981, cuando nuevos experimentos confirmaron la existencia de cargas eléctricas que eran fracciones de E. Todo esto hace suponer que Millikan impuso sus ideas a los físicos de la época, manipulando de forma hábil los datos experimentales obtenidos, además con un aparato poco preciso y una campaña de desprestigio contra Ehrenhaft. Alexander Korn acusa a Millikan de algo bastante común en el mundo científico: haber explotado de forma hábil la idea y el trabajo de un estudiante suyo sin reconocerle sus méritos. El éxito de Millikan se debe también al uso, en cierta fase de la experimentación, de un vaporizador de aceite en lugar de un vaporizador de agua. Esto ocasionaba algunas dificultades porque las gotas se evaporaban rápidamente y su caída podía observarse tan solo durante pocos segundos, en lo que era difícil llevar a cabo las mediciones. Pero un día, en que Millikan no se encontraba en el laboratorio, uno de sus estudiantes, Harvey Fletcher, tuvo la idea de sustituir el vaporizador de agua por un vaporizador de aceite. De esta forma, los experimentos eran mucho más ágiles y resultaban mucho más fáciles llevar a cabo los cálculos y las observaciones.
Cuando Millikan regresó, se mostró muy entusiasmado y comenzó a trabajar activamente junto con Fletcher sirviéndose del nuevo aparato. Así fue como luego de 6 semanas, Millikan pudo publicar en 1910 su primer artículo importante y significativo acerca de la carga del electrón. Sin embargo, este artículo estaba firmado solamente por él, por Millikan, aunque en el texto reconoce que había realizado los experimentos junto con un tal Fletcher. El motivo oficial por el cual Millikan publica este artículo solo era que las normas vigentes en la Universidad de Chicago exigían que los estudiantes que estaban preparando la tesis debían trabajar de forma autónoma. Por lo tanto, si Fletcher hubiera firmado el artículo junto con Millikan y hubiera presentado luego esos mismos datos en su tesis, habría podido tener problemas académicos. Si se tiene en cuenta que, como subrayó Holton, Millikan inició sus experimentos acerca de la carga del electrón de una forma puramente casual y que la innovación que introdujo Fletcher fue decisiva para elevar el grado de exactitud de las mediciones, puede parecer un poco injusto que el premio Nobel haya sido otorgado solamente a Millikan. Perplejidades similares provocan el caso del premio Nobel atribuido en el año 1952 a Selman Waksman por el descubrimiento de la streptomicina. En aquella época el único antibiótico conocido y usado era la penicilina, que se había descubierto 15 años antes y que se producía a partir de un moho. Waksman, un microbiólogo ruso naturalizado norteamericano y que dirigía entonces la sección experimental de agricultura de la Universidad de Rutgers en New Jersey, decidió verificar si otros moho u hongos podían producir sustancias antibióticas. Fijó su atención particularmente en los actinomicetos, hongos que se encuentran en todas partes, e hizo que sus estudiantes los analizaran con atención buscando sustancias antibióticas que tuvieran algún efecto contra las bacterias patógenas. Uno de sus estudiantes, Albert Schatz, descubrió que un hongo llamado Streptomyces producía en efecto un antibiótico que mataba las bacterias que causaban la tuberculosis. Este se mostró eficaz también contra otras enfermedades tanto en el hombre como en animales. En el artículo en que se anunció el descubrimiento llevaba la firma de Waksman y de Schatz, pero fue solo Waksman quien obtuvo el premio Nobel. Además, Waksman patentó la streptomicina, lo que le permitió obtener grandes ingresos de los laboratorios farmacéuticos. Schatz presentó una demanda contra Waksman y exigió una participación en los beneficios de la venta de la streptomicina. La controversia se resolvió luego sin procedimiento legal, pero la comunidad científica se conmocionó debido a la osadía del alumno al demandar a su maestro. Más aún, teniendo en cuenta que Waksman había utilizado los beneficios de la venta de la streptomicina para financiar el Instituto Waksman de Microbiología. Schatz sufrió el ostracismo al que lo empujó la comunidad científica y que le impidió obtener empleo alguno en investigaciones o en la enseñanza universitaria. Se vio obligado a emigrar a América del Sur, donde trabajó como profesor de un instituto. Una desagradable historia es con seguridad la del premio Nobel otorgado en 1959 a Emilio Segre y a Owen Chamberlain por el descubrimiento del antiprotón. 18 años después de obtener el Nobel, Segre fue demandado ante la Corte Suprema del Condado de Alameda por su compatriota Oreste Piccioni, que afirmaba ser el verdadero ideólogo del experimento que había llevado al descubrimiento y exigía $125,000 como indemnización y una declaración oficial de Segre y Chamberlain que le otorgara la paternidad del experimento. El tribunal falló contra Piccioni, pero solamente porque había dejado transcurrir demasiado tiempo antes de denunciar el hecho, aunque reconocía que había aportado durante el debate una explicación más que plausible como justificación para su retraso. Los científicos, al menos aquellos que se habían encargado de los trabajos, sabían desde hace tiempo que Piccioni tenía razón y lo demostraron de forma tangible. El gran físico Edoardo Amaldi, recientemente fallecido, no ha ocultado jamás su solidaridad con Piccioni. Los fundamentos y la plausibilidad de las reivindicaciones de Piccioni aparecieron también de forma evidente después de que, hace algunos años, J.K. Heilbronn, uno de los más famosos historiadores de la física norteamericana, volvió a examinar todo el escándalo sirviéndose de cartas y documentos de archivo. En 1992, cuando Piccioni regresó a Italia para un congreso y le preguntaron por
justamente este debate, no quiso comentar sobre el escándalo, según por lo que dijo, han pasado demasiados años y Segre ha muerto, o porque a lo que respecta, todo ha sido dicho ya. Oreste Piccioni es de orígenes toscanos, nació en Siena el 29 de octubre de 1915 y falleció en el 2002 con 86 años. Antes de viajar a los Estados Unidos para incorporarse al MIT en 1946, había trabajado con Fermi en Roma, donde obtuvo su diploma como físico en 1938. Después trabajó como ayudante al principio y luego como profesor de electromagnetismo en la misma universidad, donde llevó a cabo junto con Marcello Conversi y Ettore Pancini un famoso experimento acerca de la naturaleza de los rayos cósmicos. Precisamente por su competencia en el campo de los rayos cósmicos, Bruno Rossi le invitó a participar en el MIT en 1946. 2 años después se incorporó como investigador en el Brookhaven del Laboratorio Nacional, donde permaneció hasta el año 1960. En 1954 había concluido en Berkeley, California, el lugar de trabajo de Segre, el Bevatron, que en aquella época era un acelerador de partículas y era el más grande y potente en ese momento. Piccioni deseaba intensamente ver este gigantesco juguete en funcionamiento, y su deseo no tardó en realizarse. En diciembre de 1954 recibió la misión del Bevatron durante los trabajos de un congreso de la American Physical Society. En esa ocasión le propuso a Segre un experimento en colaboración que consistía en utilizar el Bevatron a fin de encontrar el antiprotón, uno de los elementos esenciales de la antimateria. No se trataba de observar el proceso de aniquilación del antiprotón, procedimiento que se había adoptado hasta entonces, sino de intentar medir la masa a partir del momento y del periodo del vuelo del antiprotón. El mayor problema de este método, originado por el hecho de que se podían observar pocos antiprotones, los que además se hallaban escondidos entre una gran cantidad de mesones, podía superarse, según Piccioni, mediante el uso de un espectrómetro de doble lente magnética y de un contador Cherenkov. Después del congreso, Piccioni regresó a Brookhaven, cuando pasados algunos meses volvió a visitar a sus colegas de Berkeley y supo que Segre y Chamberlain, junto con Vigan y Ypsilantis, había realizado el experimento exactamente como él lo había planteado. Estos científicos lograron en efecto demostrar por primera vez la existencia del antiprotón, y es gracias a esto que en 1959 Segre y Chamberlain obtuvieron el premio Nobel por su ingenioso método para encontrar y analizar el antiprotón, como decía la declaración oficial que Hulten leyó en Estocolmo. Piccioni naturalmente protestó porque había presentado su proyecto, le habían prometido la participación en el experimento y Segre logró convencerle de que desistiera de iniciar un proceso oficial y le prometió, a cambio de su silencio, ciertos favores por parte de la poderosa comunidad de físicos de Berkeley. Piccioni necesitaba realmente ese apoyo porque su carácter caprichoso y sus simpatías por las ideas de izquierdas le estaban retrasando la obtención de la ciudadanía estadounidense. Había además quienes lo trataban más duramente que Segre. Cuando se animó a escribirle una carta a Ernesto Orlando Lawrence, premio Nobel en 1939 y director en ese momento del laboratorio de radiación donde se encontraba el propio Bevatron, obtuvo como única respuesta una convocatoria ante otros 2 premios Nobel y una advertencia de no crear más problemas. Uno de los 2 Nobeles presentes en aquella discusión era Edwin Macmillan, que asumió el cargo de director a la muerte de Lawrence en 1958. Apenas se entregó el premio Nobel a Segre y Chamberlain, Piccioni volvió a la carga y se presentó en el despacho de Macmillan. En presencia de Segre, Macmillan le prometió, a cambio de su silencio, mover influencias para obtener una recomendación a fin de que le otorgasen un premio Nobel a él. Estas promesas hicieron que Piccioni decidiera guardar silencio y esperar. Pero esperó demasiado, y cuando se dio cuenta de que todos se habían olvidado ya del Nobel prometido, decidió iniciar los trámites legales. Demasiado tarde. El tribunal reconoció que el comportamiento de Segre había provocado muchos daños a su carrera, pero que no podían otorgarle ese Nobel que tan ingenuamente había dejado escapar. Además, cuando en 1972 decidió dirigirse a la justicia, toda la comunidad científica se volvió en su contra, porque había osado llevar a los tribunales, por primera vez en 2000 años de historia de la ciencia, una polémica que en teoría era exclusivamente científica. Un científico que prefirió permanecer en el anonimato le declaró a Deborah C. Fly, que fue quien escribió la historia para Science, lo siguiente:
Estas son acusaciones que pueden hacerse ante un vaso de cerveza y tal vez en ese caso logras obtener compasión y simpatía, pero expresarlas oficialmente y en público es condenable desde todo punto de vista. La conclusión de Heilbronn es que, sin duda, Piccioni había discutido convenciones tribales que normalmente se consideraban tabú: la intervención y la influencia de la política en los temas científicos, la duda de la ética profesional, la dificultad de otorgarle con justicia los méritos a investigadores que colaboran en grandes proyectos y el prestigio del premio Nobel, pero también el criterio de antigüedad que se hace valer ante las posibilidades de progreso y de éxito en la carrera, y los peligrosos de la gran física en la que son pocos las personas que controlan en forma directa la distribución y los gastos de grandes sumas de dinero. La historia esta tiene un singular apéndice. En un artículo que en 1979 apareció en la revista Fundamentos de la Física y en 2 manuscritos que han circulado entre los estudiosos, uno de los cuales lleva por título Una estafa experimental, ganó el premio Nobel en 1959, Cooper acusó a Segre y a Chamberlain de haber engañado durante el experimento que llevó al descubrimiento del antiprotón. Según las palabras de Cooper, este experimento representa para la comunidad de físicos lo que las cintas de grabación de Watergate para el expresidente Nixon. La acusación de estafa que Cooper lanzó a los 2 premios Nobel es la de haber ocultado que durante el experimento habían observado taquiones, partículas que se mueven a una velocidad superior a la luz, para no contradecir a la teoría espacial de la relatividad de Einstein. La teoría establece que ningún objeto en nuestro universo puede superar la velocidad de la luz, que es de 300.000 km por segundo. Esta posibilidad es una de las consecuencias más importantes de la fórmula E es igual a mc2 al cuadrado, que proclama la equivalencia entre energía y materia. En la fórmula, la m designa la masa, que en este caso podemos considerar la medida de la cantidad de materia, mientras que E indica la energía. El aspecto más interesante de la fórmula es la presencia de la velocidad de la luz, c, elevada a su vez al cuadrado. Esto quiere decir que cualquier objeto físico, como un automóvil, una piedra, una pluma o una partícula, posee en estado de reposo ya una energía que le corresponde al producto de su masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Un gramo de materia equivale a una cantidad de energía tal que para producirla una central de 1.000.000 de kilowatts debería trabajar durante 25 horas. La relación entre la masa y la velocidad de la luz es pues potencialmente muy útil para pero esto tiene un revés. Esta misma relación hace que a medida que la velocidad de un objeto crece, aumenta también su masa y su inercia. Este por lo tanto se vuelve más pesado y más difícil de acelerar. Las ecuaciones de Einstein demuestran que para que un objeto alcance la velocidad de la luz se necesita una cantidad infinita de energía. Por lo tanto es absolutamente imposible, por ejemplo, lanzar un cohete para igualar y superar la velocidad de la luz, incluso utilizando a toda la energía disponible en el universo. Sin embargo, se ha pensado que el hecho de que nada pueda acelerarse hasta alcanzar la velocidad de la luz no quiere decir necesariamente que no puedan existir objetos y partículas constitucionalmente dotadas de una velocidad superior a la luz. Estas partículas hipotéticas se las llaman taquiones, del griego tachus, que quiere decir precisamente veloz. Los físicos las buscan desde hace tiempo, pero hasta ahora no se las han encontrado. Cooper sostiene en cambio que Segre y Chamberlain las vieron y que lo ocultaron para no poner en duda a la teoría de la relatividad. Su estafa entonces habría consistido en ocultar pruebas que demostraban el carácter insostenible de la teoría de la relatividad restringida de Einstein. El historiador de la ciencia, Alan Franklin, ha afirmado que no existe prueba alguna para que pueda sustentar esta acusación. Además, hoy en día se piensa que aún en el caso de que se descubrieran los taquiones, esto no representaría necesariamente la refutación de la relatividad restringida, que en realidad lo que hace es descartar tan solo la posibilidad de que los objetos materiales obtengan una aceleración hasta alcanzar y superar la velocidad de la luz. Por lo tanto, por lo menos, y en teoría, los taquiones pueden existir sin contradecir a Einstein, con la condición de que su física no interactúe con la de Einstein y gran parte de los físicos modernos que asumen que la teoría de Einstein es aplicable. De lo contrario, se presentarían paradojas y contradicciones terribles. Por ejemplo, si un día se encontraran los taquiones y se construyera un sistema de comunicación como la radio, la televisión, el podcast, lo que sea, y se apoyara en los taquiones, podríamos enviar mensajes tanto a nuestros descendientes como a nuestros predecesores.
Esto, que a simple vista puede parecer interesante y hasta deseable, crearía en realidad muchos problemas. Supongamos, por ejemplo, que alguien en 1992, conociendo la historia, hubiera avisado a Hitler del desembarco de los aliados en Normandía. Los alemanes podrían haber neutralizado el ataque e incluso haber ganado la Segunda Guerra Mundial. Pero cuidado, si las cosas hubiesen sido de ese modo, la historia de esos últimos 50 años habría sido completamente diferente y el orden actual del mundo no sería el que conocemos. Todo sería distinto y en particular no tendría sentido alguno que alguien en, por ejemplo, 2024 sintiera la obligación de comunicarle a Hitler esa preciosa información. Intervenir en el pasado, aunque sea mediante una simple información, equivale a modificar ese pasado y también ese futuro que incluye nuestro presente, de tal forma que estaría de más esa modificación al enviar esa información. Por lo tanto, aun en caso de que los taquiones existan, serían incompatibles con el concepto del universo que tenemos ahora, al menos de la forma en que se describe físicamente. Por último, para concluir, nos queda una de las últimas estafas, o por lo menos una de las últimas discusiones sobre las estafas del siglo XX en la ciencia, sobre la relatividad. El tema de los taquiones no ha sido el único modo en que se trató de desacreditar a la teoría de la relatividad. El gran Rutherford la definió como una broma. Bertrand Russell sugirió que ya estaba presente en las ecuaciones de transformación de Lorentz, mientras que el Nobel Frederick Soddy llegó a afirmar que era fruto de una estafa, y esta fue una idea que posteriormente propugnó Louis Essen, un físico inglés de renombre que se ocupó en particular del problema de la medición del tiempo y que en 1955 construyó el primer reloj de cesio. Uno de los artículos de Essen se titula justamente «La relatividad, ¿broma o estafa?». Y eso que estamos dejando de lado a otro gran representante de la época, que es Bergson, que discutió fuertemente con Einstein. Pero bueno, eso será para otro día. Que la relatividad fuera una broma ha sido pensada por quienes como Rutherford nunca han querido aceptarla debido a las consecuencias paradójicas a las que conduce. La más famosa e increíble de estas consecuencias es aquella que se define, según los casos, la paradoja de los relojes o la paradoja de los gemelos. Se trata en realidad de una misma paradoja basada en una de las más importantes consecuencias de la teoría de la relatividad: la dilatación del tiempo con el aumento de la velocidad. Según Einstein, el tiempo se alarga y transcurre más lentamente a medida que nos acercamos a la velocidad de la luz, hasta afirmar que si un observador viajara a la velocidad de la luz, estaría fuera del tiempo. Esto puede parecer sin duda sorprendente, pero no paradójico. Las cosas se complican, sin embargo, porque la teoría de la relatividad incluye como presupuesto fundamental la relatividad del movimiento uniforme, que establece que toda observación hecha desde un sistema es incapaz de afirmar si ese sistema está o no en movimiento. En otras palabras, un observador encerrado en un vagón de tren que se mueve con velocidad uniforme sobre una vía rectilínea no podrá idear experimento alguno para deducir si el vagón se mueve o si está en reposo. Este principio puede parecer hasta un poco banal, pero cuando se lo asocia al concepto de la dilatación del tiempo lleva a extrañas e incomprensibles conclusiones. Un reloj transportado sobre un misil muy veloz mediría, por ejemplo, el tiempo más lentamente, se atrasaría respecto de un reloj igual que se encontrara en la Tierra, pero esto solo desde el punto de vista del reloj que está en la Tierra, es decir, si el observador está encargado de controlar la hora que indicó el reloj que viaja con el misil. Si, en cambio, el observador se encontrara en el misil, el reloj de la Tierra se atrasaría, debido a que ésta se mueve a gran velocidad respecto de las galaxias remotas y porque el observador carece de toda posibilidad que le permita evaluar si la nave espacial se mueve o no. Para sus ojos se movería solo la Tierra y el reloj que ha quedado en ella, y por eso el reloj se atrasa. La conclusión paradójica que indica que ambos relojes se atrasan uno respecto del otro resulta difícil de comprender y en efecto justifica la sospecha de que si se trata de una broma. La cosa resulta mucho más paradójica en caso de que la dilatación del tiempo se mida no ya observada en los relojes, sino evaluando la edad relativa de gemelos, uno de los cuales se queda en la Tierra mientras que el otro viaja en una nave espacial a una velocidad próxima a la luz de la luz. De este modo, cuando el gemelo astronauta regrese a la Tierra, su hermano que se quedó en casa sería mucho más viejo. Esto si adoptamos como sistema de referencia a la Tierra, es decir, si nos colocamos en el punto de vista del hermano que se quedó en la casa. Pero,
Si elegimos como sistema de referencia la nave espacial en la que viaja el otro gemelo, nos encontramos en una situación diametralmente opuesta. Ahora es el gemelo que se quedó en casa el más joven, mientras que el que viaja ha envejecido. Parece un rompecabezas incomprensible, pero la teoría de la relatividad lleva a la conclusión de que en efecto ambos envejecen uno respecto del otro, del mismo modo en que los relojes se atrasan uno respecto del otro. Tenemos la impresión entonces de que se sigue tratando una broma y uno se pregunta ¿en dónde está el truco? Pero para Essen, el truco se encuentra en el uso ambiguo de la expresión visto desde. Según él, cuando los dos gemelos se encuentran nuevamente en la Tierra, no se verían uno más viejo que el otro, tanto si la evaluación la hacemos desde el que se quedó en la Tierra como si lo hacemos desde el que viajó al espacio. Es decir, que se verían ellos de la misma edad. Solamente un tercer observador que durante el experimento haya podido comparar continuamente la edad de los dos gemelos podría decir que el que volvió al espacio ha envejecido menos, pero solo en el caso de que este observador se colocara desde el punto de vista del hermano que quedó en tierra. Si en cambio lo considerara desde el punto de vista del hermano que viajó al espacio, vería más joven al hermano que permaneció en la Tierra. Esto quiere decir que uno de los conceptos fundamentales de la relatividad einsteiniana, ahí está, que es el concepto de la simultaneidad, contiene un error, dice Essen, que sería la causa de los resultados paradójicos a los que lleva la teoría. Más que de una broma, entonces, se trata de un error. Pero, ¿en qué sentido puede afirmarse que la relatividad puede ser una estafa? Y en este caso, ¿quién sería el estafador? Aclaramos de inmediato que la acusación parece, a la luz de los hechos, no tener fundamento, pero que el culpable no es Einstein, o al menos no él solo, y que además se trata de una estafa muy particular en la que se ven involucrados en calidad de cómplices toda la mayoría de los físicos que vivieron desde 1905, año que se enuncia la teoría de la relatividad, hasta nuestros días. En pocas palabras, es una estafa que consiste en que desde 1905 hasta el día de hoy, los físicos sostienen que la teoría de la relatividad nació para explicar el resultado inesperado de un experimento que Albert Michelson y Edward Morley llevaron a cabo en 1887 y que más tarde se vio confirmado por otros resultados experimentales, ante todo el que obtuvo Eddington en 1919, observando el recorrido de la luz proveniente de las estrellas durante un eclipse total de Sol. Eddington demostró que la luz se desviaba cuando pasaba cerca del Sol, de acuerdo a lo que la teoría de Einstein había previsto. Los científicos contestatarios como Soddy y Essen sostienen, en cambio, que el experimento de Michelson y Morley no tuvo influencia alguna en Einstein, que no elaboró la teoría de la relatividad restringida a fin de dar cuenta del curioso resultado que ellos habían obtenido, sino simplemente desarrollando la teoría de Maxwell y Lorentz a partir de algunos apuntes que se encontraban en las obras de Ernst Mach. Esta acusación está perfectamente fundamentada, y el mismo Einstein ha confirmado repetidas veces que en efecto el experimento de Michelson y Morley tuvo muy poca o ninguna influencia en la elaboración de su teoría. Esto quiere decir que todos los textos de física afirman algo falso cuando sostienen que la teoría de la relatividad nació para explicar el resultado obtenido en aquel famoso experimento y que los físicos relativistas se comportaban como impostores, quizás de buena fe, cuando hacían descender la teoría de la relatividad a un resultado experimental, buscando acreditarla como una teoría apoyada sólidamente en hechos, en lugar de reconocerla como una simple especulación matemática, como efectivamente la consideró Einstein en el momento en que fue propuesta. Nos encontramos por lo tanto ante una especie de juego de prestidigitación en que los físicos, como hábiles ilusionistas, nos empujan a establecer una relación que podría ser solo ilusoria entre un dato experimental y una teoría que lo explica, y que se considera de inmediato verdadera precisamente en virtud de esta relación. Sucede igual que en el experimento en que un prestidigitador serrucha una caja en la que se encuentra cerrada una persona. Nosotros vemos a la persona entrar a la caja, vemos la sierra cortar la caja exactamente por la mitad y nos vemos obligados a aceptar la única explicación posible, es decir, que la persona ha sido cortada en dos y que luego, cuando la caja se vuelve a abrir por arte de magia, las piernas vuelven a estar unidas al cuerpo. De forma análoga, el engaño de estos físicos relativistas no consistiría en haber empujado al gran público, sino a la comunidad científica a establecer una relación entre la teoría de Einstein y el experimento de Michelson y Morley.
Se dice generalmente que este experimento demostraba que el éter no existe, lo que sin duda es cierto, pero el aspecto teórico más interesante de este resultado era otro. Los físicos se encontraban ante la necesidad de admitir como verdades dos cosas que en apariencia eran incompatibles. Vale decir que por un lado la velocidad de la luz es constante y que no obedece a los principios de relatividad enunciados por Galileo. Hasta entonces todos estaban convencidos de que la luz tenía una velocidad constante, aunque respondía al principio de relatividad galileana. Esta convicción había comenzado a cuestionarse a partir del experimento de Michelson y Morley, pero vemos cómo suceden las cosas de una manera muy distinta. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, los físicos estaban convencidos de que todo lo importante que había que decir acerca del mundo ya lo había dicho Newton, quien había reconocido y descrito las leyes fundamentales que regían a todos los fenómenos de nuestro universo. Las leyes de Newton eran simples y razonables y ofrecían un aspecto tranquilizador del universo que nos rodeaba. En el mundo de Newton no se observaban fenómenos paradójicos o incomprensibles. Todo se desarrollaba en forma clara y regular. Los relojes nos atrasan, los gemelos no envejecen. En 1887, sin embargo, la solidez y la racionalidad de este mundo tranquilo sufrieron un duro revés cuando se advirtió que la luz se comportaba de forma incoherente y diferente de cuanto proveían las leyes conocidas. Estas leyes establecían que en nuestro universo existen solo dos dimensiones absolutas, que no dependen o que no son relativas, por lo que no se modifican a partir de los cambios de las otras. Estas dos dimensiones absolutas son el espacio y el tiempo, mientras que todas las demás dimensiones son relativas y obedecen al principio de relatividad de Galileo. Así las cosas, todos creían que la velocidad de la luz, como estaba dentro de estas dimensiones absolutas, tenía que ser constante y relativa. Vale decir que cambia de acuerdo con las circunstancias y cambia de acuerdo al punto de vista. Tomemos por ejemplo el experimento del barco de Galileo y modifiquémoslo para estudiar el comportamiento de la luz. Supongamos que el barco se mueve con un movimiento uniforme a una velocidad de 240.000 km por segundo, que es un poco inferior a la velocidad de la luz que, como dijimos, era 300 km por segundo. Supongamos que este barco tiene un faro rojo en la popa y un faro blanco en la proa, adelante y atrás. Si un hombre observa el barco de la costa que se encuentra paralela a la dirección del barco, verá moverse tanto la luz del faro blanco como la del faro rojo a la misma velocidad, es decir, a 300 km por segundo. Esta es la velocidad de la luz de los dos faros respecto de él. Pero si este mismo observador quiere calcular la velocidad, no respecto a su propio sistema de referencia, es decir, a sí mismo, sino en relación con el barco, deberá concluir que la luz del faro blanco se mueve a una velocidad mucho más baja que la del faro rojo. ¿Por qué? Porque si el barco se mueve, según Galileo, a 240 km por segundo y el faro blanco que está en proa envía la luz en la misma dirección que el barco, entonces la velocidad de esta luz puede obtenerse restando la velocidad del barco a la luz del sol. El resultado es que la luz del faro blanco viaja a una velocidad de tan solo 60 km por segundo, porque está detrás. Mientras que la luz del faro rojo, que está delante, se tiene que sumarle a los 300 km por segundo los 240, es decir, 540.000 km por segundo. Se mueve en una dirección que muestra una mayor velocidad. Se tiene que sumar la velocidad de la luz más la velocidad del barco. Esto quiere decir que la luz no respeta el principio de relatividad de Galileo, mientras que la velocidad y la dirección de una bala de cañón que cae de los altos son iguales tanto cuando el experimento se lleva a cabo sobre un barco en movimiento uniforme como si se realiza en tierra. En el caso de la luz, por el contrario, su velocidad es diferente dependiendo del sistema, si se halla en movimiento o en reposo. A los físicos del siglo XIX no les importaba que la luz desobedeciera o no a Galileo, porque este hecho no comportaba dificultad teórica alguno. El razonamiento que hacían era el siguiente: si la velocidad de propagación de la luz es constante y sin embargo varía de acuerdo con el sistema de referencia, no necesariamente debe concluirse que estamos ante una contradicción. La causa es simplemente que la constancia de la velocidad de la luz es solo respecto del espacio y el tiempo absoluto. La velocidad es constante dentro del gran marco espacio-tiempo absoluto y va a variar según cómo se mida o se suma en base al sistema de referencia. Por ejemplo, un barco que se mueve más o menos rápido, o la parte del barco que se mueve más rápido que la parte del barco que se mueve más lento.
Entonces, la cosa no solo es aceptable, sino que de ella puede derivarse una nueva demostración. El sistema de espacio-tiempo absoluto es el único que puede considerarse como realmente en reposo y puede servirse como punto de referencia para todos los demás. Los científicos del siglo XIX le dieron a este sistema un nombre, el éter cósmico, identificándolo como un fluido misterioso y evanescente que habría debido ocupar inmóvil todo el universo y que constituía el medio a través del cual se propagaban todas estas ondas luminosas. El único problema de este razonamiento era que nunca se había podido realizar un experimento que pueda medir el éter. Nadie entonces podía poner la mano en el fuego y afirmar que verdaderamente la luz no obedecía al principio de relatividad galileana. Nadie tenía a mano un barco que pudiera viajar a alta velocidad, aunque no fuera que hiciera a 240 km por segundo. Michelson se dio cuenta de que el barco, el sistema apto, se encontraba a mano en todo el mundo. Nuestra Tierra se comporta en su movimiento alrededor del Sol como un barco que va a la velocidad de 30 km por segundo, vale decir a 108 km por hora, que no es ciertamente comparable a la velocidad de la luz, pero es lo suficientemente elevado como para poder realizar un experimento. Además, su trayectoria es tan amplia que durante el experimento, en una pequeña fracción de segundo, puede considerarse rectilínea. El experimento entonces se llevó a cabo en 1887 con un aparato construido por Michelson y Morley que permitía medir la velocidad de dos mitades de un mismo rayo de luz, una mitad hacia la Tierra y la otra en el sentido contrario, al igual que sucede con el experimento ideal del barco con el faro rojo y el faro blanco que hemos dicho hace un ratito. Ahora, el resultado de este experimento fue totalmente distinto a lo esperado. Los dos rayos viajaban exactamente a la misma velocidad, 300.000 km por segundo. Este resultado, fruto de un experimento real y no de un simple razonamiento, creó desorden en el mundo de la física newtoniana. Si el rayo de luz que se movía en sentido contrario al del movimiento de rotación de la Tierra tenía la misma velocidad que su gemelo que se movía en la otra dirección, quiere decir que el éter no existía. Hasta aquí nada extraño, el éter iba a unirse al flojisto en el cajón de los desechos y las teorías equivocadas que llenan a la historia de la ciencia. Pero, la falsificación del éter cubría con descrédito también el sistema de referencia absoluto constituido por el espacio y el tiempo, que era uno de los pilares de la física newtoniana. La simple idea de que la luz obedeciera al principio de la relatividad de Galileo parecía chocar con la idea misma de un sistema absoluto de referencia constituido por el espacio y el tiempo. Entonces existían dos posibilidades: o se encontraba una explicación adecuada para este extraño comportamiento de la luz dentro de la física de Newton, o había que abandonar esta física y crear otra que negara la idea de espacio y tiempo como sistema absoluto de referencia y se apoyara en cambio en una extensión y una generalización del principio de relatividad galileano, manteniendo la constancia de velocidad de la luz. Esta fue justamente la dirección en la que se movió Einstein, y dado que su propuesta recibió consenso casi unánime, hoy nos encontramos viviendo en un mundo en el que los relojes y los gemelos se comportan de forma extraña y absolutamente incomprensible. Pero ahora nos tenemos que preguntar, ¿era este el camino correcto a seguir? No obstante el enorme consenso y la gran popularidad que obtuvo la teoría de la relatividad, nadie estaría dispuesto a poner la mano en el fuego. George Fitzgerald, un físico irlandés que murió en 1901, ofreció de inmediato una explicación alternativa. Supuso que el resultado obtenido por Michelson y Morley podría estar causado por una reducción del largo brazo del instrumento que habían utilizado y que se estaba moviendo de forma paralela a la Tierra. Sin embargo, esta explicación les pareció a todos un poco arbitraria y poco satisfactoria. Del mismo modo, no se había tomado en consideración los resultados negativos que anteriormente habían obtenido Higgs y luego Miller, que entre 1902 y 1926 repitieron el experimento con un aparato mucho más adecuado. Desde entonces se han multiplicado los esfuerzos por proponer interpretaciones del experimento y teorías alternativas, aunque a menudo los protagonistas de estos intentos fueron considerados buscadores del movimiento perpetuo. De cualquier manera, es cierto que en los capítulos de los textos de la física se refiere a la teoría de la relatividad
están escritos de una manera un poco menos crítica y un poco menos objetiva. Deberían, de alguna manera, ser más atentos, resaltando la naturaleza teórica y aclarando tanto el plano histórico como el plano lógico, la verdadera relación que esta teoría tiene con el experimento de Michelson y Morley, y de manera más general con todas las teorías que se presentan como pruebas experimentales, descartando aquellas también numerosas que son testimonio de lo contrario. La relatividad no debería considerarse como un capítulo de fe, sino como una elegante propuesta teórica que no nació y se desarrolló principalmente en un nivel matemático, pero que aún resulta difícil de aceptar debido a las paradojas a las que conduce. Muy bien, en nuestra sección de reflexión musical con derechos de autor pagados, vamos a hablar un poco sobre la epistemología naturalista. Para la epistemología naturalista, la ciencia es algo predictivo, es un conocimiento que se dedica a predecir eventos, pero difieren un poco en cómo hace esta tarea algunos autores. Por ejemplo, tenemos naturalistas de una actitud mucho más tradicionalista, o podemos llamar los primeros naturalistas como Quine y Kripke, que dicen que lo que hace la ciencia es construir conceptos que buscan adecuarse constantemente a través de mallas o redes conceptuales sobre la realidad. Son como redes de nociones que se tiran hacia el mundo buscando exactitud en la medida que van siendo sacadas. Pero después tenemos otras lecturas de naturalistas más contemporáneos como Geer, Frazen y Kircher, donde lo que hace la ciencia es construir modelos de mundo que se van adecuando. Estos son como una noción de mapas que van de alguna manera guiando nuestra búsqueda de lo que sucede. De cualquier manera, para los epistemólogos naturalistas, la explicación de la ciencia es una manera de construir descripciones adecuadas de la realidad, que estas descripciones tienen sí o sí un apoyo conceptual, donde importa cómo se construye una definición que busque una característica suficiente de la realidad, es decir, hemos logrado abarcar todo lo que se da en este aspecto del mundo, pero como es claramente una teoría ideal, proyectual, utópica, tiene también la explicación un elemento pragmático, donde importa cómo se da cuenta de ciertas características del mundo, con qué herramientas disponibles podemos hacerlo, de qué tipo de características estamos hablando y a cuáles le estamos prestando atención. Entonces, en esta relación conceptual pragmática, la explicación científica está siempre buscando adecuarse a nuestras necesidades de entender lo que sucede en el mundo. Las hipótesis científicas en este caso buscan, por un lado, conectar al mundo con el modelo o las redes conceptuales, ¿no? Por el sentido de Quine, de Kripke, que habíamos dicho hace un rato, y también conjeturar qué tipo de regularidad opera en ciertas características de fenómenos. En este sentido, estas hipótesis tienen siempre una consonancia con la estructura cognitiva de la comunidad científica, porque puede servir tanto para interpretar una teoría como para poder interpretar una dimensión de la realidad. En las prácticas científicas lo que se busca es siempre una formalización de la ciencia en términos de establecer cuáles son las principales teorías y metodologías que nosotros tenemos para utilizar de manera adecuada a la hora de describir la realidad, y al mismo tiempo cómo podemos establecer la jerarquía, relevancia e importancia de los conceptos y nociones precisas que utilizamos para construir estas redes conceptuales y estos modelos científicos. Todo esto nos lleva a la pregunta de qué tipo de música puede representar al naturalismo epistemológico. Con toda esta búsqueda de utilizar relaciones prácticas sobre el mundo, esta búsqueda de conexiones hacia la naturaleza, en el sentido de decir lo que el mundo es y no otra cosa, no podemos más que conectarlo con el rock psicodélico, el rock que nace en la década de 60 con una mezcla de folk, jazz, música electrónica, música hindú, con bandas como The Bears, The Beach Boys, de The Doors, de Jimi Hendrix, de Iron Butterfly, etcétera, que lo que tratan de hacer es mostrar
cómo nuestra mente puede alterarse y modificarse con distintas estructuras. El rock psicodélico utiliza drogas psicodélicas como siendo la más notable del LSD, mientras que los epistemólogos naturalistas van a hablar de teorías, modelos y redes, y cómo esta alteración de nuestras necesidades establece diferentes formas de considerar qué descripción de la realidad es adecuada y suficiente, pero ninguna de estas percepciones, las que son de mente alteradas o de teorías alteradas, anulan la realidad de lo que se experimenta. Por lo tanto, vamos a escuchar el rock psicodélico del naturalismo. La epistemología naturalista interpreta que la ciencia tiene un valor siempre predictivo. Y esta predicción puede tener dos tipos de tareas. Una de las tareas es construir conceptos que puedan adecuarse de mejor manera a la realidad futura. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en textos de Quine y Kripke. O construir modelos que puedan representar las regulaciones y las regularidades de los fenómenos futuros. Esto lo podemos ver en autores como Geer, Van Fraser y Kitcher. La explicación científica para el naturalismo epistemológico supone una idea de construir la descripción más adecuada de la realidad, que podemos entenderla desde dos aspectos. Un aspecto de carácter conceptual, donde importa cómo se construye una definición de manera suficiente de la realidad, es decir, lograr describir y determinar de un modo profundo, preciso y claro el fenómeno en cuestión, y también una manera de describir la realidad en términos pragmáticos, donde importa cómo se da cuenta de lo que es real, con qué herramientas disponibles, con qué metodologías, con qué técnicas, de qué forma se puede describir lo que sucede en la realidad. Esto implica una noción de hipótesis científica que supone, por un lado, la hipótesis como una sentencia, una afirmación que pretende conectar al mundo con un modelo científico. Esto lo podemos ver claramente en pensamientos como Quine, Geer y Kripke. O la hipótesis como una conjetura de cómo se puede dar o ocurrir la regularidad de ciertos fenómenos. Esto está fuertemente marcado en pensamientos como de Van Fraser y Kitcher. De cualquier manera, el modelo científico dentro del naturalismo epistemológico es siempre una estructura cognitiva. Los modelos son mapas, son maneras de poder reconstruir nuestros caminos de experiencias sofisticadas y precisas de la realidad. Esto puede suponer que el modelo científico se interprete tanto como una cruda teoría, entonces la teoría de la relatividad o la teoría de la evolución serían modelos sobre cómo podemos acomodarnos en el mundo, o podemos entender a los modelos científicos como una dimensión, como una capa que está sobre otras capas que generan complejidades y descripciones sobre el fenómeno en cuestión, así como el mapa político y el mapa físico describe distintas complejidades de un mismo territorio. Distintos modelos científicos van a describir distintas complejidades de la misma realidad. Curiosamente, para el naturalismo epistemológico, el elemento central de la producción de modelos científicos y parte de la cotidianidad científica son los recursos figurativos o las metáforas, ya sea como parte de la formalización de las teorías y de las metodologías, donde se necesitan figuras específicas para poder enlazar las nociones conceptuales, o ya sea dentro de la constitución de nociones más precisas para generar claridad en lo que se está diciendo. El naturalismo epistemológico parte de la idea de que no tenemos que decir a la ciencia cómo tiene que proceder, sino que viendo cómo procede, tratamos de encontrar aquellas prácticas que son más eficaces y más productivas y que generan mayores contribuciones éticas al progreso científico frente a aquellas otras que operan como obstáculos, prejuicios o nociones negativas. A la hora de pensar al naturalismo epistemológico, no puedo más que vincularlo con esa corriente del rock que surge en la década del 60, año en que también surge el naturalismo epistemológico, que es el rock psicodélico, el rock ácido, el rock que viene
con toda una conexión de la generación beat con la idea de la libertad sexual, el uso de drogas, el recambio de los valores, la búsqueda de la propia naturaleza y cómo afecta a nuestra manera de conocer. El naturalismo está conectado claramente con la idea de cómo es nuestra manera de conocer el mundo y cómo puede ser alterada nuestra manera de conocer el mundo, buscando nuevas técnicas y nuevos efectos, así como el rock psicodélico buscaba nuevos efectos y técnicas de producción de música. Así que vamos a escuchar ahora la psicodelia del naturalismo epistemológico. Muy bien, hablemos ahora de la relación entre Gottfried Leibniz y Anna Conway, o la vizcondesa Anna Finch Conway. Leibniz nació en Leipzig, Alemania. Cuando tenía 6 años murió su padre, profesor de filosofía moral en la Universidad de Leipzig. Dejó una biblioteca personal a la que el propio Leibniz tuvo libre acceso desde los 7 años. A los 12 años, Leibniz había aprendido por sí mismo latín y comenzó a aprender el griego. Ingresó en la Universidad de Leipzig a los 14 años y ya dominaba los cursos de lógica, filosofía escolástica y los pensadores clásicos. En 1666, a los 20 años, completó sus estudios universitarios y publicó su primer libro de filosofía, sobre el arte de las combinaciones. La Universidad de Leipzig se negó a ofrecerle un puesto de profesor de Derecho porque era muy joven, por lo que Leibniz presentó su tesis en la Universidad de Altdorf y obtuvo su doctorado en Derecho 5 meses después. Rechazó un nombramiento académico en Altdorf y pasó la mayor parte del resto de su vida al servicio de 2 nobles familias alemanas. Los esfuerzos diplomáticos de Leibniz fueron a menudo inescrupulosos, por ejemplo, retrodatando y alterando manuscritos. Nunca casado, murió en Hannover en 1716, muy en desgracia entre sus numerosos asociados. Solo su secretaria personal asistió a su funeral. Ni Jorge I, que se encontraba cerca de Hannover, ni la Royal Society y la Academia de Ciencias de Berlín generaron reconocimiento a su muerte. Recordemos que eran organizaciones a las que él pertenecía. Durante más de 50 años, la tumba de Leibniz estuvo anónima. La reputación de Leibniz permaneció en mal estado durante mucho tiempo, y no fue hasta que Bertrand Russell publicó un estudio sobre la metafísica de Leibniz en 1900 que los estudiosos del siglo XX comenzaron a prestarle atención de nuevo a su trabajo. Leibniz escribió en 3 idiomas, principalmente en latín escolástico y en francés, y menos de una cuarta parte de sus escritos están en alemán. Durante su vida publicó numerosos folletos y artículos académicos, pero solamente publicó 3 libros filosóficos: El arte combinatoria en 1666, La Teodicea de 1710 y La Monadología de 1714. A Leibniz se le asocia a menudo con varios principios metafísicos destacados, por ejemplo en la mónada. Leibniz apela al principio del mejor de todos los mundos posibles, a veces conocido como el principio del optimismo, para explicar la elección de Dios de actualizar este mundo a partir de todos los mundos posibles. Este universo real es lo mejor que Dios pudo haber hecho, considera Leibniz. Parte de lo que hace mejor se explica por su segundo principio, el principio de la armonía preestablecida. Según este principio, lo que le sucede a una sustancia corresponde a la que le sucede a todas las demás, sin que las sustancias actúen unas sobre otras directa o causalmente. La conexión entre 2 principios es que este mundo es el mejor de todos los mundos posibles, en parte porque existe esta armonía preestablecida entre las sustancias. Y hay también un tercer principio, el principio de la razón suficiente, que establece que debe haber una razón suficiente, a menudo solo conocida por Dios, para que algo exista, para que haya algo en lugar de nada, para que ocurra cualquier evento, para que se pueda conocer cualquier verdad. En pocas palabras, todas las cosas suceden por alguna razón.
La metafísica Leibniz utiliza estos principios para articular su teoría de las mónadas. Las mónadas son las sustancias definitivas, tienen la propiedad de ser eternas, inmutables, individuales, sujetas a sus propias leyes, inmateriales y no interactúan causalmente con nada que no sean ellas mismas. Todo lo que existe, las mónadas individuales, lo hacen por una razón, el principio de razón suficiente. Y cada mónada está programada, posee un conjunto de instrucciones que le son propias, lo que actualmente los pensadores contemporáneos llaman como el concepto individual completo, que les permite actuar dentro de la armonía preestablecida. El concepto individual completo asegura que este es el mejor de los mundos posibles. Esta esencia ontológica de una mónada la conduce a una simplicidad irreductible. Las mónadas no poseen propiedades materiales o propiedades espaciales, aunque individualmente son reflejo del universo entero. Dios es la mónada o la sustancia última que desea la armonía preestablecida. Ya no existe aquí una metafísica dualista cartesiana, es decir, entre dos sustancias como mente y materia, puesto que las mónadas, las únicas sustancias, son inmateriales. Esas aparentes imperfecciones del mundo para Leibniz se explican mediante el principio del optimismo, encajan de una manera que crea el mejor de todos los mundos posibles. Leibniz con esto está preocupado por el problema del mal porque desafiaba toda su metafísica. Los estudiosos no están de acuerdo sobre cómo él consideraba un planteamiento adecuado del problema. Pensemos lo siguiente. 1. Si Dios fuera todopoderoso, omnisciente y omnibueno, entonces este mundo sería el mejor mundo posible. 2. Pero seguramente este mundo no es el mejor mundo posible, dada toda la existencia de mal de la que somos conscientes. 3. Por lo tanto, Dios no es todopoderoso, no lo sabe todo o no es todo bueno. Dado que Leibniz rechaza obviamente esta conclusión, la 3, y está comprometida con la verdad de la descripción de la naturaleza de Dios en términos de uno, que es todopoderoso, omnisciente y todo bueno, Leibniz argumenta y tiene que argumentar que 2 es falsa, que este mundo no es el mejor mundo posible. Tiene que demostrar la falsedad de esto y por lo tanto tiene que luchar contra la evidencia del mal, que es abrumadora. Entonces él comienza preguntando por qué alguien podría pensar que esto es cierto, que hay mucho mal. La respuesta parece obvia. Dada toda la inmoralidad creada por el humano en el mundo, combinando con todos los desastres naturales, por ejemplo, monzones y los tornados que dañan a los humanos y a los animales y al medio ambiente, podemos fácilmente concebir mundos que sean mejores que estos. Un mundo, por ejemplo, donde no existan monzones y tornados. Entonces, uno tiene que considerar que es cierto que existe el mal. Pero Leibniz no está de acuerdo con esta conclusión. Ofrece 2 respuestas. Primero, no podemos saber que la eliminación de males particulares en el mundo va a crear colectivamente un mundo mejor, ya que no podemos saber cuáles son las conexiones entre estos males particulares y otros eventos colectivos. En segundo lugar, el mejor mundo produce la mayor variedad, la mayor riqueza de fenómenos, que esto supone un reflejo de la perfección y la bondad de Dios. Leibniz afirmará que las mónadas simples, indivisibles e inmutables reflejan a todos los fenómenos del mundo de una manera preestablecida por el principio de armonía. Entonces sostiene que el mal exista no es una razón suficiente, usando el principio de razón suficiente, para suponer que este es el peor mundo posible. La amplitud de los demás intereses y escritos de Leibniz es notable. Creía que gran parte del razonamiento humano podría reducirse a cálculos. Desarrolló principios de lógica e hizo descubrimientos matemáticos, incluido, junto y paralelamente con Newton, el cálculo infinitesimal. Distinguió entre diferentes teorías de la causalidad, articuló una conexión íntima entre la forma y el contenido del lenguaje y las operaciones de la mente, lo que llevó a algunos estudiosos a ver a la visión de Leibniz como una versión temprana de la inteligencia artificial. Escribió sobre física y tecnología, propuso la visión geológica de que la Tierra tiene un núcleo fundido y articula una distinción aproximada entre estados conscientes e inconscientes en psicología. Su experiencia en asuntos de Estado era amplia y en 1677 convocó una confederación europea, precursora al concepto de la Unión Europea, que sería gobernada por un consejo, cuyos miembros representarían a naciones enteras y serían libres de votar según su conciencia. Tenía un gran
interés por la civilización china, especialmente sobre la filosofía del confucianismo, cultivado deliberadamente a través de correspondencia con misioneros cristianos en China. Estas son quizás algunas de las singulares contribuciones del pensamiento Leibniz como intelectual y filósofo. Pero pasemos ahora de la otra filósofa que vamos a hablar hoy, que es Anna Conway. En 1631, una semana después de la muerte del padre, Anna nació en Londres en el seno de una familia aristócrata y rica. Como tantas mujeres de su época, no tuvo educación formal. Su hermano John le regaló libros y la entabló conversaciones filosóficas. Estudió con avidez francés, griego, hebreo, latín, matemáticas y filosofía. Su hermano John le presentó al platónico de Cambridge, Henry More, cuando John era alumno de More en Christ's College, en la Universidad de Cambridge. More acordó instruir a Conway en filosofía. Como por ser mujer se le prohibía asistir a la universidad, él le daba instrucciones mediante cartas. A partir de entonces, Conway y More siguieron siendo amigos por el resto de su vida. Tenían un vínculo permanente con la vida intelectual más allá de los confines de su situación doméstica. En 1643, a la edad de 12 años, Conway enfermó de fiebre. Aunque se recuperó, sufrió dolores de cabeza debilitantes, quizás migrañas, durante el resto de su vida. En busca de una cura para su dolor de cabeza, Conway conoció a la segunda influencia más importante de su vida, Francis Mercury Van Helmont, cuyo padre fue persuadido de ir a su propiedad para tratar de curar a estos dolores de cabeza que sufría Conway. En 1650, a los 19 años, se concertó un matrimonio entre Anna y el vizconde Edward Conway. Tuvieron un hijo que murió en la infancia de viruela. Anna se negó a dejar su hijo enfermo y ella misma enfermó desesperadamente de viruela. Su familia temía que ella también muriera, pero poco a poco comenzó a recuperarse, aunque los dolores de cabeza continuaban sin cesar. La familia Conway poseía una de las mejores bibliotecas privadas de la época. Su marido también estaba interesado en la filosofía y se había instruido por Henry More. Fomentó las actividades intelectuales de su esposa y mantuvo la estrecha relación con More. En 1652, More produjo su primera obra importante en prosa, un antídoto contra el ateísmo, y se lo dedicó a Anna. Cito: porque cuyo genio sé que es tan especulativo y su ingenio tan penetrante que en el conocimiento de todas las cosas, tanto naturales como divinas, no solo has superado todo tu propio sexo, sino también el de aquel otro cuyas edades no han transcurrido. Les he dado demasiada ventaja sobre ti. Fin cita. Después de su matrimonio, su salón era un dormitorio a oscuras donde, demasiado débil para levantar la cabeza, mantuvo cautivos a personajes tan nobles como Jeremy Taylor, George Rust, Isaac Pennington y Enrique Mas. Él en esos momentos se refería a ella con cariño como mi heroica alumna. La única obra que conservamos de Anna Conway son los principios de la filosofía más antigua y moderna. Este trabajo fue escrito de manera algo ilegible en un cuaderno y quedó inacabado y sin revisar tras la muerte de Anna. Fue publicado póstumamente, aunque no en su totalidad, en latín unos 12 años después de su muerte. Se omitió el nombre de Anna, refiriéndose a ella solo como cierta condesa inglesa. Los estudiosos parecen estar de acuerdo en que estos principios son un documento filosófico original. Durante la última década de su vida, el joven Van Helmont vivió en su casa. Fue a través de Van Helmont que Anna conoció el pensamiento cabalístico y el cuaquerismo. Se convirtió al cuaquerismo poco antes de morir en 1679 en su finca, en Rydal Hall, donde había vivido los últimos 20 años de su vida. Este libro, Los Principios de Anna, tratan sobre metafísica, particularmente sobre la naturaleza de las sustancias. A diferencia de la metafísica dualista de la mente y del cuerpo de Descartes, Anna abogaba por una unidad monista de espíritu y materia. No estaba de acuerdo con las afirmaciones de la nueva ciencia de que la naturaleza sea una sustancia inerte y mecanicista. Más bien es una unidad vitalista y orgánica. Algunos afirman que Anna sostuvo que hay exactamente 3 tipos de sustancias: Dios, el totalmente inmutable; Cristo, tanto mutable como inmutable; y todo lo demás que existe, que serían las sustancias individuales. La filósofa Mary Warnock afirma que las teorías de Anna se oponen a 3 sistemas filosóficos: el materialismo de Thomas Hobbes, quien sostenía que la materia o sustancia solo debe dividirse según las categorías que el lenguaje arbitrariamente impone; el dualismo de Descartes, que sostenía que había
dos sustancias, que es la sustancia pensante y la sustancia material, y el panteísmo de Spinoza, según quien toda naturaleza es idéntica a Dios, pero vista siempre bajo un aspecto diferente. Hay pruebas de que Leibniz estuvo muy influenciado por la filosofía de Anna. Probablemente se enteró de ello alrededor de 1696, cuando Van Helmont le dio una copia de los principios de Anna. Leibniz reconoció su trabajo en una correspondencia, y según la pensadora Caroline Marchand, Leibniz le da crédito a Anna por el término mónada y otras ideas filosóficas importantes. Ahora bien, aunque se ha hablado mucho de las comparaciones entre Anna Conway y Gottfried Leibniz, gran parte de los comentarios existentes sobre Anna no logran dilucidar la intersección entre estos pensadores o a veces la pasan por alto. Parte de la razón bien puede ser simplemente que el trabajo de Leibniz es notoriamente difícil. De los principales pensadores racionalistas es probablemente el que tiene la menor cantidad de comentarios, por lo menos en nuestro idioma. Otra razón puede tener que ver con el simple hecho de que, en cierto sentido, la comparación entre Anna y Descartes, o incluso entre Anna y Spinoza, es todavía más difícil de establecer, debido a que su trabajo estuvo disponible para un número mayor de personas en una juxtaposición antes de Anna y Leibniz. Los dos pensadores convergen en al menos uno o dos puntos importantes que tienen que ver con la metafísica y la ontología. Quizás lo más importante es que se necesita urgentemente una discusión sobre las opiniones de cada pensador, especialmente frente a las de otro, en lugar de simplemente señalar que cada uno de ellos emplea conceptos que parecen apuntalar a una metafísica fuertemente idealista. Se debe considerar más cuidadosamente las facetas de su trabajo. Como se ve en Anna, se puede destacar incluso como una de las pensadoras más reconocidas dentro de la filosofía del siglo XVII, y hay que precisar que Anna comienza a discrepar en algunos puntos con la posterior metafísica de Leibniz. Dado que es más probable que los estudiantes se hayan topado alguna vez con el nombre de Leibniz que antes con el nombre de Anna, tal vez sea mejor comenzar con este pensador, con Leibniz, antes que con Anna. Leibniz se considera como uno de los filósofos más grandes del pensamiento moderno. Es discutible si podemos de alguna manera cambiar su posición. En cualquier caso, la metafísica de Leibniz es famoso por ser concisamente ontológica, por su descripción de las cosas reales, por tener una noción bien clara sobre cómo se compone el universo de elementos infinitos y simples. Estos simples no tienen extensiones ni predicados, son para Leibniz totalmente primeros, no tiene descripciones de segundo nivel, por eso se llaman mónadas. Probablemente sea mejor considerar las mónadas como un análogo del siglo XVII de las pequeñas unidades de materia que se puede encontrar dentro de la teoría atómica contemporánea. Pero una diferencia importante con quienes practican lo que se llama el método científico y la propia metodología de Leibniz es que Leibniz empleó una práctica estándar de los racionalistas, generando razones mediante definiciones, deducciones y construcciones cuidadosas. Una vez que están las definiciones bien claras, Leibniz retrata de qué manera las mónadas pueden contribuir a ser más coherente el sistema del universo. Sin embargo, una dificultad importante con la teoría de las mónadas Leibniz es que Leibniz las define desde el principio como sustancias que no son capaces de interactuar causalmente con otras mónadas. Aunque parezca un punto menor, esto plantea verdaderos problemas, porque ¿cómo se pueden conectar las sustancias entre sí? Mientras que en Anna veremos más adelante que ella no tiene este problema. Esto es lo que dice Leibniz sobre la naturaleza de la mónada. Cito: la mónada que discutiremos aquí no es otra cosa que una sustancia simple que forma parte de los compuestos. Simple significa sin partes. Fin cita. Aunque Leibniz hace más de 90 afirmaciones de este tipo en su obra La monadología, cada una de ellas de un grado aparentemente mayor de complejidad en lo que respecta al pobre y desventurado lector, son estas afirmaciones iniciales las que hacen el trabajo fundante del pensamiento metafísico y ontológico de Leibniz, y es el que proporciona el trampolín para la comparación con los trabajos platónicos de Anna Conway en particular. Veamos
Tres áreas claves de diferencia entre Anna y Leibniz. Aunque algunos encuentran muchas similitudes entre Anna Conway y Leibniz, difieren enormemente en tres áreas claves. Primero, la complejidad y la composición final de las sustancias individuales. Segundo, en la jerarquización de estas sustancias. Y tercero, en la cuestión de las posibles interacciones de las sustancias. Empecemos con la complejidad y composición final de las sustancias individuales. En un comentario de Rescher sobre la monadología, él evita usar el término monista para poder describir a Leibniz, ya que para el filósofo Rescher nos recuerda que estas mónadas o puntos no tienen mezcla material o dimensión, son infinitas en número, es decir, aunque no son materiales, componen una infinidad de sustancias. La pregunta obvia entonces es, ¿cómo es posible que las mónadas inmateriales formen entidades sustanciales visibles y más grandes en el mundo material? La posición de Leibniz aquí, su respuesta, es una de las menos explicadas de su doctrina y probablemente una de las más vagas terminológicamente. No obstante, Leibniz afirma que mediante sintonía, por así decirlo, principios internos preespecificados que el nombre analiza en otras partes, las mónadas componen el universo material que conocemos. Aunque la postura de Leibniz como racionalista y matemático de formación le permite argumentar de una manera ampliamente deductiva, donde las afirmaciones anteriores sobre las mónadas le permiten deducir la naturaleza material del universo para que parezcan más reales, para nosotros que estamos en el siglo XXI nos parece profundamente compleja esta descripción. La afirmación de Leibniz de que las mónadas están en principio preestablecidas para funcionar de cierta manera no nos puede evitar dejar estar con una vaga sensación de insatisfacción con la posición de Leibniz. Muy por el contrario, Anna apenas utiliza el término mónada, aunque el término lo utiliza hasta cierto punto con su amigo más cercano y colaborador que habíamos nombrado, Henry Moore. Lo que es más importante es que el término en sí es el concepto general que ella pretende captar. Es en un análisis de los problemas conceptuales asociados con las llamadas mónadas donde realiza Anna su trabajo más apasionante. Anna es una vitalista que ve el universo como un compuesto de una integrante mezcla de espíritu y materia que difieren las proporciones de cada uno con respecto a varios individuos. Como tal, cuando habla de mónadas, habla de unidades más simples y se está alejando muy crucialmente el concepto de Leibniz como mónadas de sustancia e inmateriales. Para Anna no hay unidad material que no sea en sí mismo, salvo Dios, el espíritu, o una mezcla compleja de materia y espíritu. Es decir, mientras que para Leibniz las mónadas son inmateriales, para Conway es una compleja mezcla de materia y espíritu. Podríamos plantear la hipótesis de que la noción de materia es más importante para Anna que para Leibniz, porque al vivir en Gran Bretaña y al pertenecer a lo que se llamaba el círculo platónico de Cambridge, estuviera mucho más expuesta a los trabajos de Newton y a los trabajos más recientes en ciencias. Pero cualquiera sea la explicación, la lógica filosófica subyacente dentro de estos dos sistemas es diferente al principio racionalista de Descartes y Spinoza. Por un lado, Leibniz quiere lograr un sistema deductivo que genere las verdades de la filosofía a partir de principios axiomáticos, tal como se percibía en las nuevas ciencias. Por el contrario, si bien el tratado de Anna está muy discutido, ella está preocupada, al igual que Moore, por responder a las acusaciones de los pensadores científicos de que la materia puede, por sí sola, ser responsable de todo lo que es visible, todo lo que es fenoménico, todo lo que aparece, como si la materia sea responsable de todo lo que se experimenta, haciendo el espíritu innecesario. Para Anna es muy importante señalar que el espíritu tiene un rol. Dadas tales diferencias en esta comparación de los sistemas, Leibniz y Anna, se puede revelar importantes diferencias conceptuales y filosóficas entre ellos frente al racionalismo, el empirismo y el vitalismo de la época. Antes de proceder con una discusión más profunda de sus diferencias, se puede argumentar de que existe un parecido metafísico entre Anna y Leibniz en su noción de sustancia, dado que ambos utilizan el término mónada y emplean un concepto que al menos tiene una lógica atómica o atomista. Pero esta supuesta similitud no llega muy lejos a la hora de que empezamos a describir y comparar sus puntos de vista. Como sostiene el pensador Popkin y otros de la misma talla, gran parte de lo que motiva filosóficamente a Anna Conway es el deseo de exponer la falsedad de la explicación desnuda y mecanicista del universo, de esas visiones científicas emergentes de la naturaleza como sustancia inerte y muerta, con las que ellas y otros pensadores estaban muy conscientes y alfabetizados en ese momento. Ella se estaba contraponiendo con esa mirada
tan materialista. El argumento que Ana construye es que sería imposible que la materia muerta diera lugar al movimiento, por lo cual es necesario plantear una hipótesis de entrada donde en el mundo material hay gradaciones inmateriales, espirituales, que tuviesen un rol en el movimiento. Además, también, como en contraposición, podríamos argumentar que Ana y Leibniz no solo están en desacuerdo con la explicación vitalista y materialista de ese momento, tampoco están de acuerdo sobre cómo contar la historia de la creación divina de las sustancias. Ana sostiene una jerarquía y gradualismo donde incluye a Dios y una figura intermedia que ella llama el Adam Kadom, que la identifica luego con Cristo. Es decir, hay un elemento material e inmaterial entre medio. En contraste, y a lo largo de toda su monadología, Leibniz mantuvo firmemente una definición original de mónada como nada más que una sustancia simple, una sustancia sin partes. Esto genera una contraposición, porque Ana siempre busca intermedios materiales, mientras que Leibniz los saca de cuajo. Para resumir un poco hasta ahora, Ana y Leibniz indica que hay una diferencia sorprendente en su metafísica, sus puntos de vista sobre lo que es real o la naturaleza de la realidad, que no podemos considerar que inmediatamente están de acuerdo en todos los puntos por usar el mismo término mónada. Esto nos da lugar hablar del segundo punto, que era la jerarquización de las sustancias y la posible interacción de estas sustancias. La delimitación más precisa que hace Ana de su jerarquía está directamente relacionada con su pensamiento cristiano personal y su concepto de lo que es el humano. Como tal, para comprender la visión de Ana es necesario tener en claro el significado y la importancia de su filosofía cristiana de las gradaciones espirituales. Debido a la forma en que ha definido mónada, Leibniz ha dejado un poco margen de maniobra con respecto a la noción de sustancia individual, excepto en su aplicación de Dios. Pero en su definición menos formal, Ana deja espacio para otras vías y áreas de desarrollo, y estas adquieren una importancia crucial en sus propios exámenes de pensamiento de la realidad. Ana conecta parte de sus estudios dentro del cristianismo neoplatónico de Cambridge con el pensamiento judaico de la Kabbalah y la influencia general que había esto dentro del pensamiento neoplatónico. Aunque podría pensarse ingenuamente que la mayor parte de lo que representa el interés de Ana es el pensamiento de Moore, que era con el que su instructor, en realidad ella viene conectando, hace una reinterpretación de pensamientos de la filosofía judaica, principalmente aparecido dentro de las tradiciones cabalísticas, donde se habla de que las sustancias tienen gradaciones específicas de ser. Ana y Leibniz, en lo que respecta a la noción de mónada y el hecho de que Leibniz tiene, para ser justo, una noción mucho más desarrollada y a un nivel matemático, Ana tiene una fuerte diferencia, inclusive con Leibniz, en términos de su capacidad para manipular los niveles del ser, al menos argumentativamente, porque ella se sostiene en estos puntos intermedios, y acá hablemos un poco de este concepto que habíamos dicho, el Adam Kadom. Ya si pensamos, esta terminología viene de la tradición cabalística y que ella lo conecta con Cristo y que ella lo conecta como una evidencia de la graduación entre las sustancias que pueden ser enteramente inmateriales y las sustancias que son enteramente materiales. Sí, tanto para Ana como para Leibniz, la deidad tiene un estatus diferente al de cualquier otra mónada. Entonces, una diferencia crucial que Ana identifica como cristiana creyente es el lugar de Cristo. Para Ana, las gradaciones del ser abarcan todos los reinos, desde el vegetal, animal, hasta el antropológico, toda la creación. Pero Cristo, como Adam Kadom, como una mónada, está en un nivel ontológico por sí mismo. Es una categoría que tiene un solo individuo y está a medio camino entre el Dios y el resto de la creación.
Los intérpretes atribuyen a esta noción de Ana directamente, como hemos dicho, a la tradición cabalística, donde a Cristo se lo llama el primogénito de todas las criaturas, lo que significa que tiene una conexión directa con la creación, pero no está al mismo nivel. No solo es una noción crucial con lo que se refiere a un atisbo del cristianismo de Ana, también prepara el escenario para el resto de la jerarquía ontológica de Ana, porque claramente, si Cristo vino a la tierra como especie de ser humano, entonces al menos es posible que las criaturas se transformen y al menos es posible algún cambio o interpenetración. Esto se convertiría entonces en una diferencia crucial entre el pensamiento de Ana y Leibniz. Si, como sostiene el intérprete Popkin y otros de la misma talla, parte de la respuesta de Ana a los materialistas es intentar trabajar con la noción de ciencia del desarrollo, el concepto de Adam Kadmon es fundamental. Leibniz no tiene esta noción, no tiene la idea de una mónada individualizada, una que por sus estatus entra en la deidad y entra en los humanos, pero al mismo tiempo puede ser extinguida. Leibniz se refiere a veces a las mónadas como entelequías, ¿no? El intérprete Reichert glosa este término como un abarcativo, diseñado para permitir la inclusión de diferentes tipos posibles de mónadas. Aunque Leibniz distingue entre las mónadas aperceptivas de los humanos, a veces llamadas espíritus, y las mónadas mínimamente aperceptivas, pero que están mucho más desnudas sobre su sustancia, por ejemplo, con algunos animales, no hay ningún equivalente de mónada en términos de Adam Kadmon en la metafísica de Leibniz. Por ejemplo, en la monadología, Leibniz se acerca lo más posible a abordar algunas cuestiones como de la gradación que surge de la insistencia de Ana de proponerle la búsqueda de una mónada en estos términos. Por ejemplo, en Leibniz, en la sección 40 de la monadología dice lo siguiente: también se puede concluir que esta sustancia suprema, que es única, universal y necesaria, al no tener nada fuera de ella que sea independiente de ella y ser consecuencia directa de su mero ser posible, debe ser incapaz de límites y debe contener tanta realidad como sea posible. Fin cita. Y en la sección 47 dice lo siguiente: por consiguiente, solo Dios es la unidad primera o la sustancia simple original de la que son productos todas las mónadas creadas o derivadas. Se origina, por así decirlo, a través de continuos fulguraciones de la divinidad de momento en momento, limitadas por la receptividad del ser creado a la que es imprescindible limitarse. Fin cita. Esta frase, ¿no? Esta idea de continuidad y fulguraciones de la sección 47, en lo que respecta al concepto de Adam Kadmon de Ana, es la idea de derivación y es un efecto de la insistencia epistolar de Ana sobre Leibniz. En la ontología de Leibniz, el resto del ser está mucho más a la par consigo mismo, tomado en su totalidad y sin gradaciones, que en el caso de Ana. En la medida en que Cristo nació en su cuerpo humano, según Leibniz, tiene el tipo más elevado de existencia monádica dentro de los confines del espíritu y la mente, pero no es más que un mismo tipo de existencia ontológico que de cualquier otro ser humano. Además, está claro que para Leibniz Dios no es solo un creador en esencia y por definición, sino una alambicación mucho más compleja, como poseedor al menos de niveles de explicación de las demás mónadas, ¿no? Por el principio de razón suficiente que habíamos dicho y el principio de equilibrio. Como señala el intérprete Reichert, podemos distinguir entre sustancias según la realidad formal o por definición, pero Dios es la base ontológica de todas las mónadas. Reichert dice, cito: en este sentido, y solo en este sentido, Leibniz es un panteísta que ve a Dios como omnipresente en el sentido de que su poder está en todas partes. Fin cita. Ana nunca nos da una descripción de este tipo. No da una relación de Dios con el resto de la creación en términos de que supone cierto panteísmo. Entonces, aunque Ana y Leibniz parecen estar de acuerdo en que la necesidad es inherente a lo que ha sido creado, Leibniz está dispuesto a ir tan lejos como para respaldar lo que él llama el principio de razón suficiente, lo que significa que todas las cosas existen racionalmente en la medida en que son parte de un sistema de la deidad, de la creación de Dios, argumentando que las cosas no podrían haber sido de otra manera porque esa es la naturaleza perfecta de Dios, mientras que el argumento de Ana, en una versión quizás más abreviada, equivale a una afirmación de que las entidades creadas han existido de manera eminente o de alguna otra forma durante la eternidad, cambiando en esas graduaciones. Esto está lejos de ser una afirmación total de Ana, pero sí muestra una contraposición de las afirmaciones de Leibniz, porque Ana permite el cambio y la variación, mientras que Leibniz no. El plan perfecto no puede modificarse.
Para hacer justicia al enfoque de Anna sobre la dificultad que planteaba por una clara gradación ontológica del estatus intermedio del Adam Kadmon, debe señalarse nuevamente que para ella, como perteneciente a la tradición platónica de Cambridge, abordar cuestiones que tenían que ver con el cristianismo y su intersección con las nuevas ciencias emergentes eran de gran importancia, de una importancia crucial. Como tal, Anna sin duda se sintió mucho más obligada como cristiana creyente y devota, al menos a investigar en los problemas planteados por la ontología de la física del siglo XVII, cuando se abordaba dentro de un marco mucho más general del vitalismo que estaba sosteniendo. En cierto sentido, el relato de Anna es mucho más consistente con una concepción bíblica del cristianismo y con las concepciones de la física del siglo XVII que las que tenía Leibniz. Esto nos lleva al tercer tema que habíamos hablado, sobre la interacción de las sustancias. El trabajo de Anna es más original cuando aborda la noción del cambio, de la interacción, de la transformación, de la mutabilidad de las criaturas. La explicación de Anna sobre la interacción de las sustancias es una forma intrigante, no leibniziana, que permite la interacción o interpenetración entre sustancias. Dado que la doctrina de Leibniz permite que las mónadas se reflejen entre sí, la interacción causal como tal no puede ser abordada en el pensamiento de Leibniz. En otras palabras, Leibniz utiliza una terminología un tanto inusual para evitar o sortear la dificultad de cómo sustancias independientes se afectan entre sí, pero no causalmente. Los escritos, en cambio, de Anna proceden de una manera inusual para algunos trabajos del siglo XIX y XVIII de las ciencias biológicas, pero recupera un pensamiento del siglo XVII que se conserva en las lecturas del círculo neoplatónico de Cambridge. Dado que sus pensamientos atomísticos sobre las mónadas están compuestos de gradaciones entre espíritu y materia, las mónadas son interpenetrables, se pueden influir entre sí, y por lo tanto su movimiento general permite cambios en las criaturas y en la materia durante un largo periodo de tiempo. El principio de interpenetrabilidad en sí mismo permite la interacción causal y por lo tanto permite la alteración de los cuerpos. Desde nuestro punto de vista contemporáneo, quizás nos podemos sentir un poco desconcertados con esta terminología, pero parece que Anna está pensando en términos de al menos dos grandes tipos de alteraciones posibles en la existencia. Uno, que puede ser intrigante, que tiene que ver con los cambios en las criaturas debido a los cambios de la Tierra durante un periodo de tiempo, quizás hasta algo cercano a una prototeoría evolutiva. En otras palabras, Anna parece permitir una especie de cambio que es casi evolutivo y parece ser consciente, al menos mínimamente, con la idea de que a lo largo de la historia de la Tierra se han producido cambios en la formación de las rocas, la configuración del agua, etc., que lleva de alguna manera a cambiar a las especies que viven. Además, Anna parece tener algunas creencias que son de alguna manera relacionadas con la reencarnación o, como se llamaba en ese entonces, metempsicosis, que podemos pensar que si son o no sinónimos es otro problema. La primera de estas interpretaciones de la noción general de cambio, la que podría considerarse protoevolutiva, es probablemente la más filosóficamente interesante y es la que se opone directamente a los pensamientos de Leibniz sobre las cuestiones relacionadas a la causalidad. Con respecto al cambio gradual a lo largo del tiempo, Anna escribe lo siguiente, cito: porque si la tierra toma otra forma y no produce más vegetación, entonces los caballos y animales similares dejarán de ser como antes. Como no tendrían la alimentación adecuada, no podrían seguir siendo la misma especie. Sin embargo, no serán aniquilados como hubiese sido fácil concluir. Fin cita. Cuando recordamos que Anna también sostuvo que toda criatura, sea cual sea, contiene muchos espíritus y muchos cuerpos, y que la distinción entre espíritu y cuerpo es solo modal o incremental, podemos ver que una de las formas en que la alteración o el cambio de las especies puede suceder en el tiempo, porque emergerían esas partes intermedias y sutiles de la criatura cuando cambia el contexto con lo que están interactuando o relacionándose. Aunque Anna no proporciona más detalles sobre cómo puede ocurrir esto, es, a su manera, una doctrina extrañamente consonante con lo que al menos en parte sabemos de la estructura molecular, en el sentido de que cambios accidentales en la secuencia del ADN pueden conducir a cambios en las especies a lo largo del tiempo. Pero, sea esto o no sea, se opone directamente a la posición de Leibniz que habíamos hablado de que no existe interacción entre las mónadas. Para abordar brevemente la segunda visión de Anna sobre la alteración y la modificación, su doctrina que habíamos hablado de la metempsicosis, de la reencarnación, podríamos sentirnos que con los escrúpulos contemporáneos
esto no tiene mucho lugar a nuestra mirada de la transformación. Es decir, reencarnar no parece estar muy conectado con la idea del cambio. Sin embargo, al menos desde el punto de vista de la filosofía articulada de Anna, este tipo de cambio, el renacimiento del espíritu en otro cuerpo, es algo difícil de explicar. La reencarnación, por ejemplo, del caballo mascota de alguien como el ganador del Belmont Stakes podría plantearse como hipótesis sobre la base de los movimientos del espíritu de un ser a otro de la misma especie. La propia Anna utiliza siempre caballos como ejemplo. Curiosamente, Anna aparentemente tenía suficiente interés en el mundo de los animales que la rodeaban como para abordar más o menos este tema. Cito: si se dice que él, un caballo brioso, vuelve a la vida y obtiene el cuerpo de otro caballo, entonces se vuelve un caballo como era antes, pero más fuerte y más hermoso y con mejor espíritu que antes. ¡Excelente! Si muere una segunda, tercera o cuarta vez, sigue siendo siempre un caballo, y con qué frecuencia regresa su espíritu. Fin cita. Es difícil saber qué hacer con este pasaje, a menos que podamos afirmar que apoya una noción similar a la reencarnación en lugar de la de un cambio evolutivo gradual, como habíamos dicho anteriormente. En cualquier caso, no hay nada en Leibniz que respalda estas ideas, ni la idea del cambio evolutivo, ni la idea de la reencarnación, ni debería haberlo, dada la definición original de Leibniz de que la mónada es una sustancia simple que no cambia. El pensador Broad, por ejemplo, considera que se puede articular esta doctrina, la de Anna, con un texto, un pasaje de los neoplatónicos, donde se habla de las propiedades dinámicas de los cuerpos. Broad dice: queremos encontrar unas cualidades extensibles que, como la extensión, sea común a todos los cuerpos en todas las condiciones, por ejemplo, sean sólidos, líquidos o gaseosos. Leibniz sugiere que esta característica es la impenetrabilidad. En la medida en que se considera un cuerpo como un objeto extendido, se lo concibe caracterizado por una impenetrabilidad difundida a lo largo de cierto volumen o sobre una determinada superficie cerrada. Esta propiedad puede definirse como el hecho de que dos cuerpos no pueden ocupar al mismo tiempo y continuamente la misma región. Fin cita. Esto nos lleva al meollo de la cuestión, al menos en lo que respecta a la doctrina de la impenetrabilidad de Anna. Sus partes más sutiles tendrían que en algún momento ocupar la misma región para que se produzca el supuesto pretendido cambio. Sin duda, Anna no nos da pistas sobre cómo podría ocurrir esto, pero claro, tratando de resolver la disputa, Anna no comienza con una definición de mónada que sea tan estricta como la que emplea Leibniz a lo largo de la monadología. La situación conceptual para la explicación de Anna tiene las virtudes en sus defectos y defectos en sus virtudes. Dado que Anna trabaja a partir de un conjunto de estándares menos formales, puede dejar áreas abiertas, por ejemplo, para integrar el cambio de alteración, y lamentablemente deja esas áreas sin explicación, lo cual es un fenómeno muy conocido en el pensamiento de varios filósofos. En contraste, el mayor intento y la mayor virtud de Leibniz es la coherencia formal que tiene. Según Leibniz, el cambio debe contabilizarse como apetición y percepción, utilizando sus propias definiciones formales en términos que están muy alejados de lo que entendemos hoy en día. Los términos de apetición y percepción parecen ser intercambiables, pero tienen que ver con una noción leibniziana. Para ser breve, el cambio inherente a una criatura ya debe haber sido mapeado en la idea de la criatura, por así decirlo, ¿no? La apetición tiene que ver con una programación ya explicada por el principio de razón suficiente. Mientras que la percepción es que uno siente que ha cambiado cuando en realidad es parte de su propio programa. Lo extraño de esta ontología de Leibniz es que en última instancia todo está formado por mónadas y las mónadas se definen de tal manera que son inmateriales. Así que lo que nosotros y la nueva ciencia de la época de Cambridge, una ciencia materialista sin duda, llamaría materia, es en última instancia algo más que materia muerta. Anna nos ofrece un mundo en que la materia y el espíritu se mezclan y el espíritu explica muchas cosas que de otro modo permanecían inexplicables, como la interacción mente-cuerpo respecto a la materia muerta. Ninguno de estos sistemas está exento de efectos, pero si pensamos en Anna como alguien que en última instancia quizás estaba más preocupada por responder a Descartes, especialmente con respecto a la interacción mente-cuerpo, que a cualquier otro pensador podamos ver que se vio impulsado a conceptualizar la sustancia como lo hizo, no deja de ser sistemas que evitan el dualismo. Leibniz, sin embargo, debe pedirnos que aceptemos el principio de la razón suficiente, una rareza filosófica que se convirtió en un tema de sátira en Voltaire con el libro Cándido,
con lo respecta al uso de su frase, el mejor de todos los mundos posibles. Mientras que Ana intenta explicar el cambio como materia animada por el espíritu, pero por supuesto no es muy precisa acerca de cómo podría ocurrir esto. Para ser generosos, podemos suponer que con la mezcla de conocimiento empírico y creencia religiosa disponible en su época, no se podría dar una explicación más precisa. ¿Cómo podemos ilustrar este encuentro e interinfluencia entre Leibniz y Ana? Bueno, quizás podríamos pasar al movimiento final de la Sinfonía número 9 en re menor de Ludwig van Beethoven, que habla sobre la alegría, porque si hay algo que conectaba a Leibniz y a Ana, era la alegría de poder discutir sobre estos temas filosóficos y poder pensar qué es lo que depara el futuro de la humanidad. Gracias por escuchar hasta aquí. Como verán, nos hemos bajado un par de pintas. Nos oímos en la semana próxima. Pueden seguirme en mis redes en Twitter, Instagram, Facebook y Mastodon. También pueden oírme en Spotify, iVoox y YouTube. Siempre como el epistemólogo ebrio. Compártelo a tu mejor amigo o a tu peor enemigo. Salud y buenas ciencias. Soy el epistemólogo de la feca, rodeado de escabiadores ratorrantes. Todos son mis hermanos y semejantes, bohemios serviciales y prendas fijas. Con cada porrón la lengua se me enrula y antes de caer en una villana curda, en el tallarín de la filosófica farra, logro alcanzar la aurora y las luminarias. Epistemólogo de la feca, ebrio por la birra y por los tomos entrantes. Si hablamos de filosofía, aquí es abundante.
bellestan los rostros, con cada porra la lengua se me enrula y antes de caer en una villana curda. Soy el epistemólogo de la feca, ebrio por la birra y por los tomos. Pararira,